te damos el honor, 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 te damos el poder, 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 te damos la gloria, gloria, gloria de todo corazón. Eres el Rey, eres Señor, te pertenece nuestra adoración. Y eres el Rey, eres Señor, te damos siempre nuestro corazón. Y eres el Rey, eres Señor, te damos siempre nuestro corazón, nuestro corazón. Te damos el honor, 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 te damos el poder, 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 te damos la gloria, gloria, gloria de todo corazón. Te damos el honor, 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 te damos el poder, 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 te damos la gloria, gloria, gloria de todo corazón. Eres el Rey, eres Señor, te pertenece nuestra adoración. Y eres el Rey, eres Señor, te damos siempre nuestro corazón. Y eres el Rey, eres Señor, te pertenece nuestra adoración. Y eres el Rey, eres Señor, te damos siempre y nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro corazón, nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando oramos y no vemos nada suceder? Hola, te saluda Justo Yigres, pastor de Héroes 21 y director de Fax Juvenil. Y hoy quiero compartirte acerca de la oración y qué pasa cuando uno ora y no pasa nada. Por lo general hay falsas expectativas que uno desarrolla o también erróneas creencias y por último una mala hermenéutica de la Biblia, por lo cual uno ora y quiere que pase algo cuando realmente no tiene que pasar algo, o a lo mejor ya pasó algo, o a lo mejor pasará algo y pasa por desapercibido de la persona. Entonces, en el populorum, entre la conversación de la gente, usualmente hay 4 cosas que son pues malas expectativas, creencias equivocadas y una hermenéutica mala. Cuatro cosas que se hablan entre la gente respecto a la oración y lo dan como si fuera cierto, y lo dan como si fuera algo verídico, algo por el cual esperar. Vamos a analizar una por una. Cuatro cosas que se hablan. Número 1, dicen: Dios quiere tu bien y tu prosperidad y no permitirá que nada malo te pase. Entonces, con esta creencia empiezan a orar y no ven suceder nada, obviamente, porque esto no es así. Segundo, dice: Dios tiene promesas en su palabra y estas no fallan nunca. Claro, entonces ora y ora, ven una cantidad de promesas en la palabra del Señor y quieren y esperan, e incluso hasta apuestan su vida de que suceda eso, lo que están leyendo, y a lo mejor no sucede. Entonces sienten que no pasó nada. Otra vez, esto es una creencia errónea, esto es una falsa expectativa, esto es una mala hermenéutica. Lo tercero es, dice:
Dice en el popular, dice, Dios quiere que le pidas con lágrimas, sudor y llanto. Si no, no te lo da. Esta también otra creencia equivocada. Y lo cuarto es, la gente dice, ¿no? Voy a orar para que Dios haga algo y no lo dejaré hasta que haga ese algo. Otra de las falsas expectativas. La gente cuando ora con esta falsa expectativa, con esta creencia errónea, con esta mala hermenéutica de la Biblia, entonces pues ora y ora, no pasa nada. Entonces 4 frases que se suele decir, que he escuchado y seguramente que también lo he dicho yo más de una vez en el pasado. Ya queda en el pasado. Ok, vamos a analizar una por una en esta noche. Recuerden que el próximo domingo continuamos con la segunda parte y el último domingo la otra parte del tema de la serie que estamos hablando de la oración. No se lo pierdan. Vamos con la primera. Dice, Dios quiere tu bien y tu prosperidad y no permitirá que nada malo te pase. Hay gente que ora con esta expectativa. Creen de que Dios, sí, pues es bueno y realmente es bueno. Y creen que Dios quiere su bien y su prosperidad. Dios quiere mi bien y me quiere próspero y no va a permitir que nada malo me pase. Y con esa creencia equivocada oran al Señor. ¿Y qué pasa? No ven nada, obviamente. ¿Por qué? Porque esta es una errónea equivocación. Esta es una creencia equivocada. Esta es una mala hermenéutica de la palabra del Señor. Es decir, una mala interpretación de la palabra del Señor. Esto me hace recordar a aquella película titulada El Aladino y su lámpara maravillosa. Habrán visto una vez el muchacho llamado Aladino huyendo y escapando de sus perseguidores, cae en un foso y por accidente se encuentra con una lamparita, por accidente también la frota y se aparece alguien de la nada y le dice, pídeme un deseo que te lo daré. Y algunos creen de que ahora tienen una Biblia maravillosa y que la abren y quieren que se aparezca alguien por ahí, el Dios Todopoderoso, y le diga, hijo mío, pídeme lo que quieras. Entonces, si se imaginan que esto fuera así, no, pues, si esto fuera así, entonces, como en la fábula esta del Aladino de la lámpara maravillosa, el mago se hace el esclavo de este hombre que lo liberó. Y si nuestro Dios fuera así, entonces Él sería nuestro esclavo y nosotros seríamos su Dios, porque Él haría lo que nosotros le pedimos o lo que nosotros deseamos. Y no es así. Dios es el Dios omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él es el poderoso, el omnipotente, el soberano. No es nuestro esclavo. Entonces, hay muchos versículos que hablan sobre nuestro bien, que Dios quiere nuestro bien y quiere nuestra prosperidad, por supuesto. Pero, la Biblia, damas y caballeros, la Biblia no es una colección de frases motivadoras, pastillas para el alma. La Biblia no es una colección de 800,000 frases que voy a leer y una de ellas me va a tocar el corazón y voy a querer que esta frase y voy a orar con esta frase porque dice Dios que, y claro, a lo mejor más de la mitad o a lo mejor la tercera parte hay bonitas cosas, pero no solo hay bonitas cosas, hay cosas muy feas. Entonces, la Biblia no es una colección de frases motivadoras en el cual encontrar aliento, inspiración y luego lo tiro. No, la Biblia es un libro que contiene una historia. La Biblia es un libro que contiene una historia de amor de Dios con Israel en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento Jesús con la iglesia. Y termina cuando la iglesia, es decir, cuando Jesús, el novio, se casa con una novia, la iglesia. Así termina la historia. De todo esto se trata la Biblia. Y en el camino vive una serie de peripecias. Todo el libro de la Biblia, todos los 66 libros, los 1189 capítulos, los 31.102 versículos hablan de esta historia de amor.
Entonces tú no puedes agarrar un versículo porque es motivador, porque hay muchos versículos motivadores, como por ejemplo el más famoso quizás sea: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y la gente: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Uy, pero la Biblia no es solo ese versículo. Es un libro entero, ya dije, que tiene más de 31.102 versículos. Es un solo libro, es una sola historia. Dices, por una hermenéutica pobre, empiezan a creer que Dios sí desea su bien y su prosperidad, y voy a pedirle al Señor, porque dice Filipenses 4:13, y dice Romanos 8:4, y Salmos no sé cuánto, claro, pedacitos por acá, y le digo que Dios dice que dice. No, pues, la Biblia es un libro que tiene una historia. Hay que comprender toda la historia. Recién vamos a entender qué es lo que Dios desea o qué es lo que Dios no desea. Entonces, por ejemplo, a muchos les gusta Filipenses 4:13 porque dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. A otros les gusta Romanos cuando Pablo dice: somos más que vencedores en Cristo. A otros les gusta Josué 1:9 donde dice: esfuérzate, sé valiente. Claro, pero ¿a quién le gusta Salmo 23 donde dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, tú estarás conmigo? ¿Qué está diciendo este salmo? Está diciendo: Señor, yo seguramente voy a andar en valles de sombra y de muerte. ¿A quién le gusta este versículo? Es la realidad. Y en la vida real todos pasamos valles de sombra y de muerte. Pasamos momentos de dificultad, de zozobra, de momentos muy bajos. El Señor nunca dijo, esto nunca vas a pasar. Entonces cuando la gente ahora dice: Señor, tú eres tan bueno que no vas a permitir que nada malo me pase. El Señor no dijo nunca eso. El Señor dijo que hay momentos de arriba, pero hay momentos también de abajo. Hay momentos tan abajo que dice que vas a pasar valles de sombra y de muerte. Y el Señor no dice que no vas a pasar. El Señor dice que vas a pasarlo con Él. Por eso dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, tú estarás conmigo. Nunca dijo el Señor de que no vas a pasar. Lo que está diciendo es que vas a pasar, pero no solo, vas a pasarlo con Él. Entonces, cuando oremos, mira, ¿qué es lo que crees que Dios quiere para ti? Ok. La segunda creencia es: Dios tiene promesas en su palabra y estas no fallarán nunca. Mucha gente dice: Dios me ha prometido, ¿no? Estaba en un momento de oración y por ahí le salió un versículo: y esto Dios me lo dijo a mí. Y claro que te lo dijo a ti, pero la pregunta es: ¿estás entendiendo lo que te está diciendo? Esa es otra pregunta, porque sí dice el versículo, pero estás entendiendo, porque hay momentos de inspiración, de mucha devoción con el Señor, y de verdad uno abre la palabra del Señor y encuentra casi algo que te da directo en la yugular, directo en la 99, directo en el corazón, y sientes que Dios te habló, claro. Pero la pregunta es: ¿estás entendiendo lo que Dios realmente te quiere decir? Porque tú puedes decir: Dios me lo ha prometido. Claro, Dios ha prometido, y no solamente ese versículo, Dios ha prometido toda su palabra. Ahora voy ahí. Promesas. Incluso hay una Biblia, se llama la Biblia de promesas, porque tiene una Biblia, es un libro completo con las promesas, o sea, todas las palabras bonitas, están subrayadas o color rojo, lo que sea. Porque uno cree que la Biblia es una colección de frases motivadoras. En Hebreos, esto de promesa, ¿de dónde sale? En Hebreos capítulo 8, versículo 6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, habla de Jesús, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Él está hablando que el Señor renovaría su pacto con su pueblo, y este pacto estaría basado en mejores promesas. Cuando habla de promesas, es como cuando tú coges contratas una línea de teléfono, y en esa línea de teléfono viene con un contrato de términos y condiciones. Eso es el pacto. Cada ítem que contiene son las promesas o son las condiciones. De modo que en la palabra del Señor lo que vamos a encontrar no solamente son promesas, sino vamos a ver términos y condiciones. Te doy un ejemplo. Cuando vas a viajar por avión, normalmente uno viaja en clase turista porque no tiene mucha plata, pero tiene mucha plata, viajas en clase business. Cada uno tiene sus términos y sus condiciones. O sea, no es que aleatoriamente decides lo uno, decides lo otro. Tiene sus
condiciones. De igual manera, en la palabra del Señor vemos que el Señor tiene promesas condicionales y promesas incondicionales. Entonces, Dios me prometió. Sí, Dios te prometió. Pero vemos que en la palabra, vemos que hay promesas condicionales y promesas incondicionales. Por ejemplo, un tipo de promesa incondicional es: Dios te ama. Hagas lo que hagas, Dios te ama. Pase lo que pase, Dios te ama. Eso es sin condiciones. Pero hay otras promesas condicionales. Te doy algunas. Por ejemplo, Romanos 10:9 dice: si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. O sea, ahí hay un sí, es decir, una condición, un requisito que se tiene que cumplir para que se dé lo otro. ¿Okay? Otro, Juan 1:9 dice, 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Qué gran promesa, pero ahí hay una condición: si confesares. ¿Okay? En Santiago 1:5-6 dice, si pedimos sabiduría, Él nos lo dará. ¿Okay? Hay una promesa, Dios te quiere dar sabiduría, pero ¿cuál es la condición? Si le pidieres, etcétera, etcétera. Entonces, vemos acá que no son las promesas y no. Las promesas salen con sus condiciones. Alguien por ahí dijo, cada promesa tiene dos condiciones. Bueno, lo escuché hace muchos años. No he contabilizado esto, pero el mensaje es, sí hay promesas, pero sus promesas tienen condiciones. Pregunta, ¿reúne las condiciones? ¿Tienes las condiciones? ¿Ok? Entonces no se trata de, voy a orar porque Dios tiene promesas para mí. Sí, claro. Seguramente. Incluso hay promesas muy individuales. Hay promesas muy genéricas en las Sagradas Escrituras, pero también promesas muy individuales. Y en el trato de Dios personal contigo, seguramente que también hay promesas individuales. Pero todas ellas tienen condiciones. ¿Ok? Lo tercero es, dice, Dios quiere que le pidas con lágrimas, sudor y llanto. Si no, no te lo va a dar. Esta es otra creencia errónea. Esta es otra mala hermenéutica bíblica, es decir, una mala interpretación del libro santo. Yo escuché por ahí alguna vez que dice, el teléfono del Señor es el número 333. Dice, ¿por qué 333? Es que hablan de Jeremías 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé. Nos da la idea de que clama a mí, ¿no? Nos da la idea de un hijo desamparado, abandonado, echado fuera, y le tiene que clamar a su padre que lo quiere dejar y lo quiere abandonar. Y si lees todo el libro, no es así. Entonces ese clama a mí no es tan incaico como nos parece. Cuando yo era jovencito, digamos, estaba dirigiendo la oración en la iglesia y había un hermano que decía, me tengo que golpear el pecho para poder sentir dolor, sentir compungimiento, ¿no? Tenía que decirse que soy una basura, soy una cucaracha para hacerse sentir. ¿Por qué? Porque de esa manera tocaba el corazón de Dios. Es una creencia totalmente equivocada. Si quieres tocar el corazón del Señor, pues lo único que necesitas es fe. La fe impacta a Jesús. Una vez Jesús estaba caminando de un lugar a otro, se le acerca un hombre y le dice, Señor, quiero que sanes a mi criado. Jesús le dice, ahorita voy. Y el hombre le dice, maestro, no tienes que ir, solamente di la palabra y mi siervo será sanado. Y Jesús voltea y le dice, wow, ni en Israel he hallado tanta fe. Entonces a veces uno se acerca al Señor en oración, no, Señor, soy una basura, soy una cucaracha andante, soy lo peor, soy un trapo sucio, para compungirse, para tocarse. Eso es un exorcismo, a lo mejor, eso es ganas de llorar, puede ser, pero orar así para tocar el corazón del Señor, de ninguna manera. Una vez Marta, cuando vio que Jesús se acercó para resucitar a su hijo, a su hermano Lázaro,
Marta dijo, Señor, pero mi hermano está ya 4 días enterrado. Y Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Ahí le está invitando a tener fe. ¿Okay? Una vez había un hombre, un papá que llevó a su hijo que estaba endemoniado y el demonio no quería salir, que esto y el otro. Entonces Jesús le dice, ¿crees que puede ser libre? Sí creo, dice el hombre desesperado. Y me gusta porque dice el hombre ayúdame a creer, ayúdame a creer. ¿No? ¿Por qué? Porque uno, si quiere tocar el corazón del Señor, necesitas fe, nada más. ¿Qué significa tener fe? Significa confiar, miren, escuchen esto, confiar en lo que el Señor quiere hacer, de la forma como Él quiere hacer, y cuando Él lo quiere hacer, y convencido de que Él lo hará. Listo, eso es fe. Saber lo que Dios quiere hacer, cuándo lo quiere hacer y cómo lo quiere hacer, y que Él lo va a hacer. Eso es fe. Por eso tenemos que descubrir qué es lo que Dios quiere hacer, y eso a través de su palabra. Cuando lo quiere hacer, tenemos que discernir esto. Eso es fe. Discernir cómo lo quiere hacer. Discernir eso es fe. Y orar con este discernimiento, pues vas a arrancar un wow del Señor. La última frase, creencia equivocada, mala interpretación bíblica, que se dice por ahí, dice, voy a orar para que Dios haga esto o aquello. Alguna vez, yo cuando era niño, mi mamá me llevó a la iglesia, yo tendría menos de 6 años porque todavía estaba en el jardín. Mi mamá me llevó a la iglesia una noche, me sentó en sus piernas, y en esa iglesia donde íbamos pues no había servicio de niños, cuna, no. Los niños y los papás se sientan juntos, así que yo me senté con mi mamá, me sentó en sus piernas, me acuerdo bastante, y el predicador estaba hablando tan bien, tan bonito, tan impactante, que me tocó el corazón. Tremendo. Y él dijo, el predicador, pide a Dios lo que quieras que Él lo hará. Me convenció. Y yo cerré mis ojos y oré junto con el predicador, porque él decía, pida lo que quiera. Yo cerré mis ojos y dije, Señor, quiero que aparezca un camión. Cuento 3 y quiero que aparezca un camión. Abrí mis ojos. ¿Qué creen? El camión no estaba ahí. Entonces, cuando yo abrí mis ojos, conté 3 y no había camión. No funciona esto, dije yo. Era un niño. Y la historia, para ser completa, es que al día siguiente, porque era domingo de culto, al día siguiente, el lunes, fui al jardín y no me acuerdo por qué, tampoco me acuerdo para qué, y tampoco me acuerdo cómo, y tampoco me acuerdo el proceso que hubo. Lo único que recuerdo es que al día siguiente, en el jardín, me regalaron un camión exactamente como el que había pedido. ¡Wow! Esto es un caprichito de un niño. Este es el pedido de un niño que entiende poco, entiende nada, pero se tira a pedirle a alguien que es demasiado poderoso. Hay algo especial cuando los niños oran. A veces niños espirituales cuando oran, Dios ve su corazón, los engríe. Qué bonito. Pero los años pasan, es como tu hijo tan niño, tienes que engreírlo. Pero luego los años pasan, tiene 20, 30 años, hombre, tiene que ser responsable. ¿Quieres pan? Cómpratelo. ¿Quieres un regalo? Trabaja y hazte, autorregálate. ¿Verdad? Porque hay que volverlo responsable. De la misma manera, a veces el Señor, cuando uno es niño, está comenzando la vida espiritual, o es niño físicamente, cronológicamente, ese niño pide y Dios como que les hace unos milagros maravillosos a esos niños. Wow, tengo muchas cosas que contar a mis hijos. Como que Dios los engríe. Claro, yo creo, estoy sospechando que
Dios dice, estos tan niños como piden, me han creído. Y se mueve con los ángeles y las circunstancias para hacer que las cosas pasen. Pero cuando vas creciendo, yo oro hacia el Señor, pues no, Señor, quiero que el reloj se detenga porque salí tarde. No, el Señor no detiene el reloj, sigue corriendo y me castigan, me multan. Pues aprende la lección, porque Dios quiere volverme responsable, como cualquier papá. Entonces a veces hay gente que ya grande, ya, no niños, a veces es medio comprensible, a veces grande, dice, voy a orar para que Dios haga esto. Y una vez conocí a un muchachito que oraba al Señor, oraba para que Julano, ¿no? Porque había una parejita que se casaba y dice, voy a orar para que estos vivan no aquí, sino vivan allá. O sea, ¿no? ¿Cuál es el sentido? Entonces, uno tiene que orar con responsabilidad. ¿Eso qué significa? Entender. Uno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Y eso lo vamos a entender por la palabra del Señor. Y dos, tenemos que orar para obedecer la voluntad de Dios. Tenemos que, uno, conocer la voluntad de Dios. Dos, tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Dónde estás tú? ¿Necesitas conocer? Hay que orar al Señor, hay que estudiar su palabra para conocer su voluntad, para poder discernir los tiempos. Pero también tenemos que orar para obedecer, porque a veces nos da pesadumbre. Entonces, Señor, quiero obedecer tu palabra. Lléname de fuerzas para obedecer tu palabra. Entonces el Señor nos da gracia, nos da energía divina para cumplir su palabra. Es que por ahí dicen, ¿no? La oración mueve la mano de Dios. La oración es poderosa. Bueno, acá el único poderoso es Dios, no es la oración, es Dios. Y no es que Dios tiene su mano y que se mueva por aquí y para acá según como tú ores. No, Dios tiene su voluntad. Y lo que tenemos que hacer es, ya cuando grandecitos, tenemos que orar según la voluntad de Dios. Pero ¿cómo vas a orar según la voluntad de Dios si no sabes la voluntad de Dios? Por eso hay que estudiar la palabra del Señor para poder entender cómo Dios actúa, cómo Dios se mueve y según ello discernir qué es lo que el Señor está haciendo en mí y qué es lo que el Señor quiere hacer en mí, está haciendo en mí y lo va a hacer. Uno tiene que orar para orar sincronizadamente con lo que Dios quiere hacer. Entonces, a manera de conclusión, cuando ores, recuerda, ora confiado que Dios está contigo. Número 1. Número 2, ora para ver lo que Dios está haciendo. 3, ora con fe. Y 4, ora de acuerdo a la voluntad expresa de Dios en la palabra escrita, la Biblia. Espero haber edificado tu fe estos minutos sobre cómo orar. Y para edificar a muchos más, por favor, comparte este video. Nos vemos el próximo domingo. Mientras tanto, bendiciones 1000 por hora.